Suena el timbre final a través de los altavoces del salón. La maestra se retira rápidamente y el aula se llena de voces animadas. Con los exámenes de fin de trimestre ya calificados, los estudiantes se sienten más aliviados. Antes de que Asamura se pueda ir, Maru le pide que lo acompañe hasta el salón del club, ya que quiere entregarle algo. La petición le sorprende ya que normalmente solo se despide rápidamente y se va directo a su práctica. Al no tener que llegar a casa temprano, acepta y lo sigue, llevando su bolso consigo. A través de la ventana ve los árboles del patio, ahora sin hojas. El invierno se hace evidente y con la vista despejada puede ver claramente el suelo, donde una brisa arrastra algunas hojas solitarias, los últimos rastros del otoño. En el camino le pregunta cómo le fue en los exámenes. Maru responde que obtuvo 828 puntos. Asamura piensa que a pesar de ser titular en el equipo de béisbol mantiene buenas calificaciones y menciona que él consiguió 819, diciendo que aún está lejos de alcanzarlo, pero siente que ha trabajado duro. Sus calificaciones han mejorado y la distancia con Maru se ha reducido. Maru le dice que ha mejorado mucho desde el verano pasado. Él responde que probablemente sea por las clases extra que tomó. Maru pregunta si solo es por eso, confundiendo a Asamura, pero continúan caminando en silencio. Llegan al edificio donde se encuentran los salones de clubes. Apenas se abre la puerta, lo primero que percibe es el olor a sudor, seguido por el aroma de un desodorante cítrico, como si intentara cubrir el anterior. Los casilleros junto a las paredes están llenos de pertenencias y equipos, algunos bien organizados y otros en completo desorden. Varios miembros del club se están cambiando mientras conversan. Al verlos llegar, llaman a Maru y lo saludan. Él lo presenta como su compañero de clase y tienen una breve conversación. Intuye que ese trato se debe más a su relación con Maru que por ser mayor, pero aún así nota que lo tratan con respeto. Aunque eso le provoca una sensación incómoda, como si estuviera fuera de lugar. Se queda esperando cerca de la entrada mientras Maru saca una bolsa de plástico de su casillero y guarda su mochila. Durante ese tiempo, los miembros más jóvenes del club conversan con él sobre temas variados. Después de un rato, Maru regresa y se disculpa por la espera. Asamura le responde que no hay problema. Ver lo popular que es entre sus compañeros no le molesta en absoluto. Aunque no le afecta directamente, se siente contento por él. Asamura le pregunta si esa era la cosa que quería darle, y Maru asiente, explicando que no se sentía cómodo dejándolo en el salón de clases. Lleva una pequeña bolsa de plástico junto a la cintura y al recibirla echa un vistazo rápido al interior, que contiene varios volúmenes de manga. No son ediciones de bolsillo comunes, sino un poco más grandes, típicos de obras más dirigidas a adultos jóvenes. Hay 3 volúmenes en total. Comprende de inmediato por qué prefería no llevarlos por el aula. Le pregunta si todos son para él, a lo que Maru responde que sí y que es su recomendación más reciente. Incluso afirma con entusiasmo que podría convertirse en el próximo gran éxito. Asamura le contesta que lo leerá con ganas, pero al pensarlo mejor se da cuenta de que si solo quería entregarle el manga podrían haberse encontrado en cualquier otro lugar, sin que tuviera que cargar con eso. En ese momento todo cobra sentido. Maru comenta que los compró con antelación, ya que su cumpleaños es este domingo. Entonces Asamura cae en cuenta de que ese era su regalo. Le dice que no era necesario, pero Maru insiste en que es una historia interesante, aunque a veces un poco fuera de lo común. Asamura responde en tono de broma que eso es típico de sus recomendaciones. Maru ríe y dice que también tiene gusto por lo ortodoxo, así que puede leerlo sin preocuparse. Asamura le agradece, aunque se burla un poco, está genuinamente feliz. No esperaba recibir un regalo, especialmente porque nunca se mencionó su cumpleaños ni recibió uno el año anterior. Fue una total sorpresa. Recuerda algo que Maru le dijo hace medio año, cuando habló de celebrar el cumpleaños de otra persona. En ese entonces evitó decir de quién se trataba, pero tal vez ahí empezó a interesarse en dar regalos. Piensa que también debería prepararle algo cuando llegue el suyo. Maru explica que decidió entregarle el regalo ese día porque no podrían verse el domingo, y se disculpa por no poder celebrar juntos. Añade que en cualquier caso duda que pase su cumpleaños solo, y Asamura responde que no diga eso, que de verdad le hace feliz el gesto. Maru le resta importancia y se despide con un gesto con la mano, mientras se dirige al fondo del salón. Asamura se disponía a regresar a casa cuando un miembro del club lo detiene. Parece ser de su mismo año y le hace una pregunta inesperada: si Maru a veces habla con Arasaka. Le sorprende escuchar su nombre. Al confirmar que se refieren a la misma chica, Asamura pregunta qué pasa con ellos dos. Le comenta que hay rumores de que han estado hablando de manera cercana. Asamura responde que no ha oído nada sobre eso, lo cual es cierto. Maru no le ha comentado nada al respecto, y aunque supiera algo no se lo diría a cualquiera. El chico parece entenderlo, dice que Maru ha evitado hablar del tema, pero tampoco lo ha negado. Como ambos están entre los mejores del año en cuanto a calificaciones, muchos han empezado a especular que podrían estar saliendo. Finalmente se disculpa por detenerlo y él le dice que no se preocupe, hace una breve reverencia y se retira del club.
Mientras se dirige al área de bicicletas no puede dejar de pensar en lo que acaba de oír. Se pregunta si realmente Maru y Narasaka están saliendo. Cree que probablemente es un malentendido, pero si fuera cierto significaría que están ocultando su relación tanto de él como de Ayase. Sería una relación secreta. Aunque por otro lado no es algo que necesariamente tengan que hacer público. Sabe bien cómo es eso. La gente conoce su vínculo de hermanastro con Ayase, pero no hay razón para explicar abiertamente que en realidad se aman. No tendría sentido andar proclamando algo así como si llevara un cartel que dijera que empezaron a salir. Se detiene un momento dándose cuenta de que tal vez no es tan simple. Desde una perspectiva más instintiva tiene sentido querer hacer pública una relación. Por eso existen cosas como bodas o compromisos. Además, cuando una pareja empieza a salir, la mayoría de las personas los felicita, y si alguien disfruta de ese tipo de reconocimiento, entonces revelar la relación valdría la pena. Sin embargo, considerando lo popular que es Narasaka, también es posible que algunas personas se quejen si se enteran de que está saliendo con alguien. Desde ese punto de vista, mantenerlo en secreto no sería raro, aunque ella no es una celebridad o una idol, así que tampoco habría nada malo en hacerlo público. Pensándolo bien, quizás sí sería extraño mantenerlo oculto. Asamura suelta un suspiro. Todo ese proceso mental lo ha dejado agotado. Al final, sin saber si realmente hay una relación entre ellos, pensar en lo que pasaría o no es simplemente una pérdida de tiempo. Guarda su bolso en la canasta de la bicicleta y se sube. Tiene un turno en la librería que cubrir. Al ser diciembre, el sol ya comenzaba a ocultarse, el cielo entre los edificios adquiría un tono rojizo y las luces LED del centro de Shibuya empezaban a encenderse. Todo a su alrededor estaba lleno de decoraciones, luces y el bullicio constante de la multitud. El árbol frente a la estación estaba cubierto de luces y la estatua de Hachiko tenía una cinta roja alrededor del cuello, dándole una apariencia orgullosa. La librería no era diferente, estaba decorada y la puerta tenía copos de nieve. Aún faltaban 2 semanas para Navidad, pero todo ya parecía envuelto por el ambiente festivo. Con ese pensamiento en mente, entra a la tienda, camina por el interior mientras deja escapar un suspiro. Aunque una librería suele mantenerse relativamente neutral frente a estas fechas, la ubicación cercana al distrito de entretenimiento atrae a más clientes de lo habitual. Ese día no parecía ser la excepción. Al encontrarse con el gerente, escucha el plan del turno y se sorprende al saber que Yomiuri-senpai se ausentó por no sentirse bien. Eso significa que solo estarán Ayase y él cubriendo el turno. El gerente confía en que ambos puedan manejarlo. Asamura, consciente de que será un día pesado, decide dar lo mejor de sí. Va al vestidor, se cambia y justo al salir escucha una voz familiar disculpándose por llegar tarde. Es Ayase, aún con su uniforme escolar. Le responde que aún están a tiempo, pues faltan 10 minutos para que inicie el turno y no es necesario apurarse tanto. Saluda a sus compañeros que estaban en caja y se dirige al fondo. Solo hay otras 2 personas en ese momento, así que probablemente tendrá que asumir el rol hasta que llegue alguien del siguiente turno. Por eso planea revisar el almacén mientras tanto, pero se da cuenta de que olvidó revisar las estanterías antes de comenzar el turno. Aunque puede consultar las existencias en la computadora desde la caja, eso no sustituye ver con sus propios ojos cómo están los mostradores. Si Yomiuri estuviera presente, sin duda habría verificado los estantes primero. Se muerde ligeramente el labio frustrado y al ver que faltan 3 minutos para comenzar, decide dirigirse a la caja registradora. Justo a la hora, los compañeros que estaban a cargo se retiran dándoles paso a él y a Ayase. Agradecen con una leve inclinación y no hay tiempo para charlas. Los clientes ya estaban esperando. Cambia inmediatamente al modo de atención al cliente, recibiendo a los compradores en un flujo constante, uno tras otro, sin descanso. Ese día el ritmo es especialmente intenso, probablemente por la cercanía de la Navidad. Mientras atiende cada pedido, no puede evitar que su mente divague nuevamente hacia el mismo pensamiento que lo acompaña últimamente: ¿qué regalarle a Ayase? Aún así se asegura de envolver con precisión sin fallar en ningún detalle. La voz del gerente lo saca de su concentración. Mientras trabajaba casi en automático, la fila de clientes se había reducido considerablemente. Les avisa que pronto llegará ayuda, pidiéndoles aguantar un poco más. Ambos sienten con claridad lo difícil que ha sido la ausencia de Yomiuri. No han tenido tiempo ni para revisar las estanterías o reabastecer las exhibiciones, pues han estado atendiendo en caja sin parar. Ayase dice que por fin tienen un poco de respiro y él responde que ha sido complicado estar solo los dos. Ella expresa preocupación por Yomiuri y espera que solo sea un resfriado común. Aprovechando el breve descanso, Asamura se aleja de la caja para revisar el estado de la tienda. Trata de no parecer desesperado mientras verifica las revistas y libros en las estanterías, y también observa si algún cliente necesita ayuda, y termina asistiendo a un hombre que buscaba una serie de misterio para su esposa. Al volver se encuentra con una nueva fila en caja, así que se reincorpora y abre la segunda caja registradora. Después de una hora intensa, otro empleado finalmente llega a apoyarlos, permitiéndoles tomar un merecido respiro. Cuando termina su turno ya ha oscurecido, las luces navideñas iluminan las calles mientras empuja su bicicleta y camina junto a Ayase.
Su aliento se vuelve blanco por el frío y el manubrio está tan helado que le duelen los dedos de sujetarlo. Ella le pregunta si no tiene guantes. Asamura responde que teme que sus manos se resbalen si los usa, aunque reconoce que hay modelos especiales para bicicleta y que quizá debería conseguir unos, especialmente si en algún momento las escuelas empiezan a exigir cascos y guantes como medida de seguridad. Ayase, con un tono levemente preocupado, le insiste en que debería tener unos. Al notar su preocupación, no puede responder con ligereza y simplemente acepta que lo pensará. También menciona que no lleva bufanda ya que podría ser peligroso si se enreda en los engranajes. Considera que un calentador de cuello sería más seguro. Ayase asiente reconociendo que hace mucho frío y le pide que mueva la bicicleta. Aunque al principio no entiende el motivo, accede y la coloca entre ambos, lo que genera una leve decepción al sentir que la distancia entre ellos aumenta. Pero entonces ella extiende su mano izquierda hacia el manillar, colocándola sobre la suya. Gracias a eso, él puede sentir el calor de su guante cubriendo el dorso de su mano. Ella se preguntó si hacía más calor, y él asintió. Ella le dijo que era lo único que se le ocurrió para evitar que se le congelaran los dedos, y Asamura le agradeció. Solo ese gesto bastaba para proteger su mano del viento y permitía sentir un poco de su calor. Caminaron en silencio por un rato, uno al lado del otro. Se cruzaron con algunas personas en el camino y no pudo evitar pensar en cómo se verían desde fuera, tomados de la mano de esa forma. Aunque sabía que no era algo llamativo, el pensamiento lo hacía sentir algo avergonzado. Para distraerse decidió mencionar los resultados de los exámenes. Ayase, al escuchar su puntuación, confesó la suya con cierta resignación: 815, apenas 4 puntos por debajo de la de Asamura. Ella suspiró con una expresión de leve derrota y dijo que había perdido de nuevo, pero Asamura restó importancia a la diferencia. Solo eran 4 puntos y además había conseguido un 94 en literatura moderna, lo cual era impresionante. Había mejorado muchísimo en solo medio año. Pensó que si ella asistiera a la escuela de preparación a la que él iba, lo superaría sin duda. Incluso podría colarse fácilmente en el top 10 del año. Sin embargo, cuando mencionó esa posibilidad, ella negó con la cabeza. Dijo que no tenía planes de hacerlo, y él respondió que lo entendía, ya que era bastante caro. También conocía bien esa faceta suya que le llevaba a no querer depender de nadie más, así que imaginaba que había decidido lograrlo todo por su cuenta. Aún así, ella aclaró que no era tan terca como para decir que jamás iría, solo que no quería ser una carga para su familia, y recordó que él mismo había dicho que a veces también es importante confiar en otros. Él se rió un poco y le confesó que en realidad esa idea se la había robado a Yomiuri. Dijo que por ahora simplemente no sentía ganas de ir, y él respondió que si algún día cambiaba de opinión, él estaría allí para ayudarla con todo lo que necesitara. Ella le agradeció, y en ese momento pudo sentir cómo Aya se apretaba un poco más su mano. No era una presión opresiva que no le permitiera moverse, pero la calidez de la mano de Ayase era más intensa que antes. Aunque su aliento seguía siendo visible en el aire frío de la noche, su mano ardiente le ofrecía un contraste reconfortante. Ella murmuró algo, pero sus palabras no llegaron a sus oídos. Cuando giró la cabeza para mirarla, ella estaba mirando al frente, atravesando la oscuridad. A medida que caminaban por una calle estrecha hacia su casa, la multitud y el ruido se fueron alejando poco a poco. Al entrar, encuentran una bolsa de vinilo sobre la mesa con una nota que dice cena. Un mensaje del padre de Asamura confirma que dejó algo para ellos tras volver del trabajo. Revisan la bolsa, que contiene gyoza y bistec agridulce. Como ambos llegaron tarde, no pudieron cocinar. Asumen que su padre ya había comido y se ha ido a dormir, y que Akiko-san sigue trabajando. Ambos hacen los preparativos para la comida y al final se sientan juntos. Mientras cenaban, Ayase comentó con curiosidad sobre la salsa que Asamura estaba usando para los gyozas. Él, algo confundido, preguntó si era raro. Al mirar bien, notó que ella usaba una versión dulce de la salsa, mientras que él solo usaba salsa de soya. Para ella, los gyozas debían comerse con salsa dulce, y él admitió que nunca lo había probado así. Ayase deslizó su platito hacia él para que lo probara. Aunque Asamura dudó un momento por la cercanía implícita del gesto, se recordó a sí mismo que eran familia y lo probó. El sabor dulce era diferente, más suave y refinado, pero igualmente sabroso. Le sorprendió lo bien que combinaba con los gyoza. Ella mencionó que incluso sabía mejor con un poco de pimienta. Entonces Asamura le ofreció probar la suya también. Ayase aceptó, sumergió un trozo en su salsa y aunque hizo una pequeña pausa antes de comerlo, finalmente lo probó. Su conclusión fue sencilla y directa: sabía a salsa de soya. Después de terminar la cena, Asamura sacó el tema de sus cumpleaños y los regalos. Ayase levantó la mirada sorprendida y le preguntó si se refería a los regalos que se darían entre ellos. Ambos habían estado pensando lo mismo y coincidieron en que preferían no recibir algo costoso o que no disfrutaran, así que acordaron preguntarse mutuamente qué les gustaría recibir. Cuando ella le preguntó qué quería, él no supo qué responder de inmediato, pero sabía que no podía decir simplemente lo que sea.
Le pidió algo de tiempo para pensarlo. A ella se le sugirió un calentador de cuello, recordando la conversación que tuvieron de camino a casa sobre el frío. Asamura entendió que probablemente ella había considerado regalarle una bufanda, pero que esta opción era más segura y económica. Luego fue su turno de preguntar. La respuesta de ella se lo sorprendió. Quería jabón para bañarse. No era lo que él esperaba de un regalo, pero ella explicó su razonamiento. Prefería algo práctico que pudiera usarse desde el principio, en lugar de algo que eventualmente se rompería o dañaría y que luego tendría que tirar, incluso si fuera valioso en su momento. Él entendió que aunque su razonamiento parecía frío, en realidad hablaba desde la confianza en que su relación continuaría, y que este no sería el único cumpleaños que compartirían. Cuando le respondió que entonces le regalaría jabón este año, ella mostró una sonrisa feliz. La clase termina con la salida del maestro y el ambiente tenso del aula se disipa rápidamente. Algunos compañeros comienzan a hablar de sus planes para Navidad, mientras Aya se revisa su hoja de respuestas. Obtuvo 815 puntos, un resultado que considera satisfactorio. Maya se le acerca entusiasta, intuyendo que Aya se sacó una buena calificación, hablando como si estuviera en una época histórica y haciendo bromas con términos samuráis. Aunque a Aya se le pide que deje el tema de los samuráis, Maya sigue con su juego de palabras. Y como no le molesta, simplemente la ignora. Maya le dice que es muy fría y que ya están en diciembre, debería volverse más cálida y esponjosa. Dice que si fuera así se pegaría a ella como una polilla a una lámpara. A ella se le responde que no la trate como una estufa y le pregunta su calificación. Maya le dice que obtuvo 801 puntos en el examen, mientras usa una frase extraña, sin yakuza, sin juramentos y sin identificación, lo que confunde a Ayase. En broma, Maya le da un dulce imaginario por ser tan inocente. Ayase le sigue la corriente y extiende la mano. Maya comenta que ha mejorado en seguir las bromas y dice que probablemente es gracias a Asamura. Ayase sorprendida le pregunta por qué lo menciona de repente. Maya no responde a la pregunta y solo le sonríe, dejando claro que la había engañado. Ayase, sintiéndose avergonzada, decide no decir nada más para evitar ser molestada otra vez. Entonces Maya le pregunta cuántos puntos sacó. Ayase le responde que obtuvo 815. Maya reacciona con entusiasmo y dice que eso explica su sonrisa de victoria. Ayase lo niega, pero luego duda. Cree que pudo haber sonreído sin darse cuenta y siente que sus mejillas estaban relajadas. La reacción del resto del salón también lo confirma. Algunos compañeros comentan que el ambiente a su alrededor se siente distinto y que nunca la habían visto sonreír antes. Ayase se pregunta por qué la tratan como si fuera un animal raro. Maya la compara con un slime metálico, diciendo que normalmente actúa como una belleza genial, aunque en realidad parece más insensible y distante. Añade que a pesar de eso es muy consciente de lo que los demás piensan de ella. Aunque sus palabras fueron algo hirientes, Ayase reconoce que no están equivocadas y se sorprende por los comentarios positivos de sus compañeros. Maya menciona que solo hubo una diferencia de 14 puntos entre ambas y dice que no piensa perder la próxima vez. Ayase responde con indiferencia y Maya se queja de que su sonrisa parece decirle que se rinda. Ayase solo insiste en que no está sonriendo. Luego Maya cambia repentinamente de tema y le recuerda que su cumpleaños se acerca. Aunque Ayase le responde con normalidad, nota lo rápido que cambia de actitud y lo difícil que es seguirle el ritmo a veces. Maya le dice emocionada que quiere darle un regalo de cumpleaños, aunque no sabe qué podría gustarle. Ayase le responde que no es necesario, pero Maya insiste en que lo hará porque quiere hacerlo. Entonces recuerda que el cumpleaños de Asamura también se acerca, ya que a Ayase le había mencionado que era cerca del suyo. Ella le aclara que es una semana antes, el día 13. Maya reacciona sorprendida al saber que es pasado mañana y se queja de que no se lo haya dicho antes. Ayase se disculpa confundida. Maya le señala que como ambos cumplen años en un día sin clases, no puede invitar a Asamura un domingo para darle un regalo, ya que sería extraño invitar al novio de otra persona. Ayase intenta aclarar que no es su novio, pero Maya con una sonrisa le pregunta si entonces puede invitarlo a salir a algún lado. Ayase responde que no. Aunque Maya sigue sonriendo, Ayase evita comentar el motivo, prefiriendo que piense que es una brocom. Entonces Maya le dice que le entregue el regalo a Asamura en su lugar. Ayase piensa que Asamura probablemente no se molestaría si no recibe un regalo, pero Maya es del tipo que no puede dejar pasar algo así. Sabe que no lo hace por ser amiga de su hermanastra, sino porque es parte de su forma de ser. Por eso Ayase siente que no puede rechazar su propuesta. Ayase le dice que si está pensando en un regalo para Asamura, cualquier cosa tranquila estaría bien. También menciona que celebrarán su cumpleaños junto a sus padres el 24.
Maya reacciona con sorpresa y emoción al saber que pasará la Navidad con su hermano, insinuando nuevamente una cercanía especial entre ellos. A ella se le pide que deje el tema. Maya dice que entonces no podrá interponerse entre ellos y que le hubiera gustado verla en Navidad. A ella se le pregunta si no tiene planeada una fiesta, pero Maya responde con evasivas diciendo que tiene otras cosas ese día. Luego comenta que no le gustaría hacer una fiesta que se llenaría de parejas, bromeando sobre cómo ahora no es raro tener ese tipo de relaciones aquí y allá. La forma en que lo dice hace que Ayase se pregunte si Maya está saliendo con alguien. No cree que se lo diría abiertamente, pero la duda queda. Maya le pregunta si está interesada en ese tipo de relaciones y acerca su rostro a Ayase, quien reacciona sacudiendo la cabeza con fuerza. Maya entonces dice que aún es pronto para ella. Ayase se queja de que actúe como si supiera del tema. Maya le sonríe con una expresión que casi hace que Ayase diga algo impulsivo, pero logra contenerse. Sabe que ese tipo de mirada es una especie de trampa emocional. Maya parece mantener sus propios secretos bien ocultos, mientras es capaz de sonsacarlos de los demás con facilidad. Ayase piensa que si no le ha dicho nada sobre si tiene o no una relación, tal vez es normal guardarse ese tipo de cosas. Al final ni siquiera sabe si Maya está saliendo con alguien. El día en el trabajo fue especialmente ajetreado, ya que Yomiuri no fue, lo cual es inusual. Por eso Ayase y Yasamura estuvieron ocupados constantemente en la caja, sin poder revisar nada dentro de la tienda. Al salir, Ayase nota las luces navideñas con los árboles y la música de temporada entremezclada con los anuncios, lo que le hace sentir que la Navidad ya está cerca. Asamura camina junto a ella empujando su bicicleta por el borde de la acera, igualando su ritmo. Últimamente han regresado así juntos después del trabajo. Ayase nota que sus manos sujetando el manubrio parecen frías, así que le pregunta por qué no usa guantes. Él responde que siente que se le resbalarían las manos y que eventualmente tendrá que usarlo junto con un casco por las normas escolares. Ella le sugiere que entonces debería acostumbrarse. Luego le pregunta si no tiene frío al no usar bufanda, en parte por preocupación, pero también porque quiere saber si ya tiene una, pensando que podría ser un buen regalo de cumpleaños. Asamura le dice que usar bufanda en bicicleta podría ser peligroso. Aunque entiende su lógica, Ayase no puede evitar querer hacer algo por él, así que coloca su mano sobre la suya para protegerlo un poco del viento. Después entran por un callejón más tranquilo alejado de la calle principal, con menos luces y sin gente alrededor. Ayase mantiene su mano sobre la de él. Aunque el gesto es pequeño, su corazón comienza a latir con fuerza. Le preocupa que Asamura pueda sentir su pulso, pero al mismo tiempo también desea que lo note. Asamura rompe el silencio preguntándole cómo le fue en los exámenes. Ayase, aún con el corazón agitado, le responde que obtuvo 815. Él la felicita diciendo que ha mejorado, pero ella piensa en la suya, que fue 4 puntos más. Aunque no están compitiendo, Ayase se sorprende a sí misma al decir que perdió de nuevo, revelando un impulso competitivo que no sabía que tenía. Al parecer su voz sonó decepcionada, porque Asamura con su amabilidad habitual intentó animarla. Le dijo que la diferencia se debía a que él asiste a una escuela de preparación y la elogió por lo mucho que ha progresado, especialmente en literatura moderna, donde antes había reprobado. Incluso añadió que si ella también fuera a una escuela de preparación lo superaría fácilmente. Ella le responde que no planea asistir y Asamura comprende mencionando que es costoso, pero para Ayase esa no es la razón principal. La verdadera razón es que tiene miedo de depender de otros o mostrar debilidad. No confía con facilidad y no sabe cómo hacerlo. Asamura le dice que si algún día cambia de opinión, él la ayudará con la preparación. Ayase se arrepiente un poco, pero su preocupación no es solo el dinero o su disposición. Lo que más le impide ir a la misma escuela de preparación es que teme no poder concentrarse y quedarse mirando a Asamura todo el tiempo. Por supuesto, eso no podría decírselo, le daría demasiada vergüenza. Al acercarse al departamento, Ayase vuelve a sus pensamientos cotidianos, preguntándose qué preparar para la cena, ya que no tuvo tiempo de adelantar nada. Sin embargo, al entrar, encuentran una bolsa con comida sobre la mesa. Su padrastro había comprado varios platos preparados. Mientras ella sirve la comida en platos, Asamura se encarga del arroz y la sopa. Comen juntos y durante la comida notan que usan salsas diferentes para la gyoza. Deciden intercambiarlas para probar la del otro. Al probar la suya, Ayase confirma que no le gusta demasiado la salsa de soya, aunque recuerda que él incluso la usa con los huevos fritos. Cuando toma su salsa prestada, tiene un breve momento de duda, preguntándose si eso cuenta como un beso indirecto, lo que la pone nerviosa. Se burla un poco de sí misma por pensar así, sintiéndose como una niña de primaria. Ambos continúan comiendo hasta que Asamura rompe el silencio preguntando por los regalos de cumpleaños. Eso alegra a Ayase y responde que no necesita nada especial. Él la mira con duda, pero Ayase piensa que si su relación va a continuar, los recuerdos que creen juntos serán más valiosos que cualquier regalo material. Para ella, esos recuerdos preciosos valen más que cualquier objeto. Ayase piensa sobre por qué prefiere no recibir regalos físicos. Una de las razones es su padre, quien estaba obsesionado con el valor monetario.
Cuando él aún era amable, ella y su madre solían darle regalos, pero con el tiempo, al centrarse en su negocio y mudarse a un edificio de oficinas, empezó a valorar únicamente lo material. Terminó diciendo cosas como: vives gracias a lo que compré, pero aún te quejas, lo cual dejó una fuerte impresión en ella. La otra razón tiene que ver con el recuerdo de cuando su padre las abandonó. Recuerda ver a su madre de espaldas temblando pero sin llorar frente a ella, tratando de no preocuparla. Aunque su madre ocultó su tristeza, ella se la sintió claramente. Por eso no puede creer plenamente que los sentimientos que ahora tiene o la relación que comparte vayan a durar para siempre. Teme que si algún día todo termina, mirar atrás a los recuerdos creados le cause aún más dolor. Por eso no desea regalos que acumulen ese tipo de apego emocional. En ese momento piensa que es muy propio de ella temer el dolor de perder algo, incluso antes de recibirlo.